Bienvenidos amigos, esta es una edición más de nuestro programa Face to Face 2.0. Y hoy el doctor Thomas Maldonado de Nueva York, Estados Unidos, nos hablará de dilatación del cuello proximal aórtico. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento verán esta hermosa entrevista que tenemos hoy, porque me voy a sacar un gusto, que es de tener en el programa a un gran cirujano vascular y una gran persona, el doctor Thomas Maldonado. Hola Thomas, ¿cómo estás? Hola Marcelo. ¿Qué tal? Muy Estás bien. en tu oficina, por lo que veo. Estoy trabajando tarde, acá en Nueva York son las 6 de la tarde y tengo todavía un caso hace las 8, tengo que empezar todavía, me falta. Ok, bueno. Bueno, como ustedes saben, Thomas se desempeña en Nueva York, está en el Langone Health Hospital. Eso queda frente a Long Island, ¿verdad? No, está en la isla de Manhattan, que es Nueva York, Sí, lo sí. que se conoce O más. sea, Long Island es la isla que a veces voy a hacer vacaciones ahí, una isla que hay muchas playas lindas, pero está en el centro de la ciudad de Manhattan. claro, pero digo, separado por el East River, tu hospital da al East River. Da al East River, exactamente. Claro, exactamente. Bueno, y Thomas es profesor en la New York University School of Medicine, además de ser cirujano vascular del hospital que mencioné, y un gran amigo que nos va a presentar un tema bien importante, porque vamos a hablar de dilatación del cuello proximal en EVAL fever, cada vez más frecuente el problema. Pero antes de ir al tema, me gustaría que Tomás nos cuentes un poquito dónde naciste, qué formación tuviste, cómo llegaste a tu formación académica. Mira, mis padres son argentinos los dos, mi madre de Rosario, mi padre de Buenos Aires, y yo casi que soy venezolano, porque estuvo ahí en Venezuela mi madre, y al último momento se vino para Nueva York, y aquí nací, pero fue una cosa de meses o de semanas, porque casi llegó acá embarazada. Entonces soy norteamericano acá de los Estados Unidos, pero argentino, porque mis padres, mi abuelo, toda mi familia está ahí. Y bueno, nací aquí, me hice toda la educación acá, la secundaria, el colegio, universidad, la escuela de medicina. ¿Siempre en Nueva York? En Nueva York, bueno, sí, un temporario estuve en Massachusetts, que es un estado un poquito al norte, que fui a hacer el colegio, un colegio que la universidad acá, mucha gente no se especializa hasta que llegas a la universidad, por ejemplo, medicina. Yo hice mucho estudio de literatura inglesa y la verdad que casi fui periodista porque fui a hacer un posgrado, un master's en periodismo. Entonces casi que me fui para otro lado y a veces me sirve bien porque escribo mucho y me interesa la parte de publicación y no sé, a veces... Tendrías que estar haciendo la entrevista vos. Ah, sí. Pero Claro. yo periodista escrito, no así, bueno, mucho mejor lo haces vos. Sí, te preguntaba tu formación académica, porque una vez recibido, empezaste a hacer cirugía vascular. ¿Cuándo decidiste hacer cirugía vascular? ¿Siempre quisiste ser cirujano vascular? O hace poco entrevisté, por ejemplo, a Julio Palmás, y él iba a ser nefrólogo, por ejemplo. Mirá vos cómo cambia la vida, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo, Luis Sánchez iba a ser ingeniero, mirá vos. Mira, yo, como te digo, periodista antes de medicina, pero cuando estaba en la escuela de medicina me tomé 2 años para hacer investigación básica y ahí en ese temporario me interesó mucho la cirugía plástica y vascular, las dos cosas porque me parece que tienen ciertas, son un poco similar porque las dos se ocupan de formar o crear cosas, ¿no? Por ejemplo, la cirugía oncológica está siempre sacando el cáncer o los tumores, en cambio cirugía vascular y la cirugía plástica, las dos cosas me parece que están creando o bypass o reconstruyendo cosas. Entonces eso me gustó mucho, pero terminé con vascular. Bien. Y escúchame, en tu formación académica, tú fuiste discípulo de un grande como Thomas Riles, que de hecho sé que tiene familia en Argentina, Thomas también. Sí, de Salta. Es cuñado de Cristóbal. Sí. Es cuñado de Cristóbal Licudis en Salta. Sí, estuve con ellos una vez para una conferencia ahí en Argentina hace muchos años. Pero...
nos encontramos ahí, fue donde te conocí yo en Salta, justamente en ese congreso. Sí, Sí. sí, claro, me acuerdo claramente. Sí, sí, hace como 10, 12 años, o 12 tal vez años, un algo poco así, más sí, también. Sí, sí. sí. Bueno, qué bien. Bueno, Tomás, el tema que vamos a tratar hoy es realmente bien, bien importante, porque es de actualidad. Cada vez hay más implantes de endoprótesis y los cuellos se dilatan. Entonces, ¿me podés hacer un overview del tema que vas a tratar hoy, por favor? Sí, bueno, la dilatación del cuello es algo que la verdad que no lo entendemos bien porque lo que a mí me interesa mucho es que el dispositivo Balloon Mountain, Balloon Expandable, que fue el original de este Parodi, Sí. que la verdad que ahora el Ovation sí tenemos el Balloon Mountain, pero la mayoría no son self-expanding stents. Entonces, ¿qué implicación tiene o qué significancia tiene el tipo de dispositivo a cómo después se va a comportar el cuello, ¿no? Y la verdad es que la migración de, por ejemplo, de dispositivo o la endofuga que puede ocurrir con tiempo, mucho tiene que ver con el cambio en el cuello. Y ese cambio puede ser culpa del stent o también puede ser la historia, la naturaleza de la aorta, lo que ocurre con tiempo. Después de todo, a los 100 años quizás todos tenemos aneurisma, ¿no? Claro. Pero eso me interesa y me interesa porque para mí ahora se está cambiando mucho la definición de qué es un éxito. El éxito antes era estabilización del sac, que no crezca, que se quede quieto, esté bien. Y ahora estamos pensando en entender que lo mejor sería que se empiece a achicar el sac. Y eso me parece que tiene mucho que ver no solamente con endo leak, pero con endotension. Claro. En mi opinión, no es suficiente no tener una fuga. Lo que es más importante es asegurarse que no tienes endotension. Y el cuello, la dilatación, me parece que tiene mucho que ver con eso. Y de eso vas a hablar. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, te invito a pasar a la presentación cuando quieras. Bueno, lo que vamos a discutir hoy es la dilatación del cuello aórtico y qué implicaciones tiene para FEVAR. Acá tengo las disclosures. Empiezo con un caso que lo traté este paciente en 2006 y se ve muy bien con este CAT scan que tuvo un cuello infrarrenal que parecía que fuera apropiado para un EVAR. Y el diámetro, el largo del cuello me parece que quizás todo el mundo lo quisiera tratar con EVAR. Más o menos mide 15 milímetros, se ve ahí, pero voy a demostrar que no, es un 15 milímetros de largo, pero tiene un cuello que no es ideal por otros lados, porque tiene trombos, ¿no? Ahí se ve a la renal más baja, 27 milímetros, a 15 milímetros ya está un poco más dilatada, a 31 milímetros. Va a decir, no es un cuello paralelo, no es un cuello que no tenga trombos, tiene un poco de calcio, pero sin embargo este es un cuello que mucha gente le colocaba un EVAR, ¿no? Y después en 2009, ya van 3 años, empezó a dilatarse el cuello. No tuvo endofuga, no tiene leak, pero se ve que en la renal, lo que era antes 27 milímetros, ahora mide 30 milímetros, a los 15 milímetros más bajo, ya también ha crecido a 41 milímetros. En 2011 ya han pasado 6 años y sigue a dilatarse el cuello, ya ve 36 y a 41. Y mira, ahora llegamos a 2015 y casi está el stent, el dispositivo, flotando en trombos. Va a decir, no tiene endofuga, pero no tiene más sello. Y ahora sí empezó a crecer el sac y este pobre paciente después falleció con un cáncer metastático, no sé, de pulmón, nunca lo tratamos, pero empiezo con este caso para demostrar el problema con un cuello que se dilata con tiempo y quizás un cuello que no se tendría que haber tratado con EVAR, porque la verdad que aunque tuvo un largo apropiado y quizás un diámetro más o menos dentro del IFU, era un cuello cónico que también tenía trombos, ¿no? Bueno, con esa introducción empezamos con lo que se llama el CHOP Initiative, que fue un estudio que era sponsored para el FDA. Son 1000 pacientes más o menos que tenían una anatomía para aneurisma aórtica, que fue todo basado en una database de M2S, un database. Y en eso lo que los demuestra es que el cuello mediano para hombres y mujeres se ve ahí 16 milímetros para hombres, las mujeres 12 milímetros el cuello mediano, ¿no? Average. Y el largo menos de 15 milímetros, la mayoría, no mayoría, pero casi la mitad, 40% de pacientes tienen un cuello que la verdad que no llega a 15 milímetros, que la mayoría de los IFU es 15 milímetros. Bueno, entonces, ¿qué impacto tiene este largo tiempo para EVAR?
Si miramos a los varios dispositivos Cook, Medtronic, Trivascular, vemos que en general el cuello tiene que ser entre 10 milímetros para Medtronic, 4 para Fevar, 15 para Cook, Trivascular 7, y ese es el IFU, ¿no? Ese es el Instructions for Use. Lo que es importante de reconocer es que el largo del cuello y el seal zone para la mayoría de los dispositivos es el cuello. Ese es el seal zone, el zono de sellar. Pero para Fevar es mucho más porque es por arriba del cuello, por arriba de las renales y mesentéricas, ¿no? Eso es obvio, pero ahí se demuestra muy bien que el seal zone para Fevar no es el cuello, pero más es por arriba de ahí. Bueno, las fenestraciones, eso ya conocemos muy bien, el scallop, la fenestración pequeña, la más grande, eso es estándar. Y el seal zone que se puede ganar con Fevar se demuestra acá. Y por medio es más o menos 30 milímetros de seal zone que podemos ganar con Fevar. Este papel de Andrés Schanzer, que es muy importante, un trabajo que examinaron los pacientes que tenían CAT scan antes de EVAR y después un CAT scan a un año después de EVAR, y midieron bien todas las medidas morfológicas y compararon anatomía más liberal con más conservadora, es decir, IFU. Y después demostraron que a los 5 años crecieron el SAC en 41% de pacientes. Endofuga, edad más de 80 años, cuello más de 28 milímetros, angulación del cuello más de 60 grados. Esos son factores que después pudieron demostrar que tenían que ver con el SAC enlargement, ¿no? Este otro papel de Will Jordan y su colega fue un repaso del Anchor Registry, es decir, del Medtronic, del Anchor Registry, que también examinaron las características anatómicas en esa población con un cuello que es challenging, ¿no? Un hostile neck, un cuello más difícil. En 221 pacientes, 45 tuvieron tipo 1, endofuga, y además el cuello creció en el seal zone de estos pacientes. Y se ve que con cuellos menos de 17 milímetros empezaron a crecer todavía más. Estos autores acá demostraron en 100 pacientes, 111 pacientes, están probando de identificar qué factores pueden después influenciar la decisión para usar Fevar, en contraste a EVAR. 40% de pacientes presentaron con cuellos que fueron por afuera del IFU, es decir, cuellos que no tendrían que ser EVAR, pero sin embargo se usaron Fevar. Y bueno, estos pacientes que hubieran tenido EVAR fuera del IFU, le pones un Fevar, ganás sello, ganás más seal zone con el Fevar. Quizás es obvio, ¿no? Porque si le pones Fevar a todo el mundo vas a ganar 30 milímetros más, pero lo importante de darse cuenta es que en EVAR con cuello hostile o anatomically challenging, ahí puedes ganar mucho más sello con el Fevar. Y en la realidad es que lo que queremos descubrir o queremos obtener es una aorta normal más o menos 20 milímetros, ¿no? Ahí es lo que queremos, 20 milímetros. Y una normal quiere decir no solamente el diámetro, pero queremos una aorta que tenga unas paredes paralelas, que no sea cónico, sin trombos, sin calcio, ¿no? Y tenés que darte cuenta que esa aorta puede ser muy por arriba de las renales. Lo más importante es que no queremos sacrificar el cuello. Este papel de Cobell en Malmo compararon los pacientes con cirugía abierta, EVAR y Fevar, para cuellos challenging. Ahora, acá lo que demostraron es que el SAC, la aorta, creció más en EVAR comparando a Fevar. Estos son los parámetros para challenging neck, cuellos grandes, angulación, menos de 10 milímetros con trombus. Esos son las criterias, ¿no? Criteria. Y ahí se ven los grupos de Open, Standard EVAR y Fevar. Se ve que tenían más SAC expansion en EVAR comparando con Fevar y más reinterventions en EVAR cuando tenían angulación y cuello corto, ¿no? Pero sin embargo, sabemos muy bien que Fevar no es sin riesgo, ¿vale? Si no es que a todo el mundo le va a poner un Fevar, tienen más complejidad anatómica, posibilidades de estenosis, oclusión de las renales, pero sin embargo los resultados son bastante bien. Y esto es un metaanálisis también Fevar demostrando que es bastante exitoso, technical success con bastante aceptable las deterioraciones renales, reinterventions. Bueno, ¿cómo es que podemos mejorar el seal? No solamente la endofuga, pero el seal con
con dilatación del cuello. ¿Cómo es que FEVAR puede mejorar este resultado? La dilatación se describe en abierta y endovascular. Lo que quiere decir es que la historia natural de la aorta es que se va a seguir a dilatar. Si llegamos a vivir a 10, 100 años, 200 años, todo el mundo va a tener venas varicosas y aneurisma abdominal, ¿no? Porque con el tiempo se agranda. Pero, sin embargo, también el endovascular contribuya quizás porque sabemos que hay varios factores, no solamente la anatomía del cuello, los más grandes que tengan angulación, como ya hemos discutido, pero quizás también el uso del stent self-expanding y oversizing del stent. Y por ejemplo, es un repaso acá de 26 estudios que se ve que 24% de pacientes con EVAR entre un follow-up de 15 meses demostraron dilatación del cuello. Tipo 1, migración y reintervention fue más alto en este grupo que tuvieron dilatación comparando al que no tuvieron dilatación. Va a decir, dilatación del cuello es un problema. Otro CAT scan que se demuestra que con tiempo, los 6 meses, a 1 año y a 2 años, cómo se va migrando o dilatando el cuello y el dispositivo se cae para abajo, ¿no? ¿Qué causa dilatación del cuello? ¿Cómo lo podemos prevenir? Tenemos que entender la anatomía, tenemos que poner un dispositivo que pueda colocarse con la anatomía y no una anatomía que vamos a acomodar la anatomía para el dispositivo. Eso quiere decir que tenemos que apreciar la morfología del cuello. Los cuellos más grandes quizás ya están más capaces a deteriorar y tener dilatación. Y tenemos que empezar a pensar un poco este asunto de self-expandable y bone expandable. EVAR y FEVAR, lo que vamos a hablar ahora. Tocamos un poco sobre el balloon expandable porque después de todos los dispositivos originales de Parodi fueron balloon expandable, ¿no? Balloon mounted, y esos son los que en general quizás no se van a dilatar tanto. Y en el estudio acá sobre Ovation demuestra que tuvieron muy poca dilatación en el balloon mounted Ovation stent. Para pensar un poco qué impacto puede tener. Pero lo que vamos a hablar más ahora es FEVAR. FEVAR comparando a EVAR. Este grupo acá de Ben Starnes no es el FEVAR tradicional, es un PMEG, va a ser Physician Modified Stents, pero en 77 pacientes que tuvieron PMEG, dilatación más de 3 milímetros y midieron también sac regression más de 5 milímetros como significante. Y se ve acá que a los 2 años tuvieron dilatación del cuello acá, se demuestra acá en estos PMEGs, ¿no? 1.7 por año y sac regression 2/3 de paciente a 1 año. Va a decir, dilatación del cuello en su experiencia, más oversizing, más dilatación todavía. Juxtarenal neck size se dilataba al nominal stent, pero no por arriba de eso. Va a decir, lo que Ben Starnes y sus colegas dicen que dilatación PMEG va a ser al nivel del stent oversizing, en su experiencia a los 2 años. Otro papel de Jason Lee, que es el FEVAR más tradicional, va a decir, no es PMEG, Physician Modified Stents, pero va a decir FEVAR tradicional. En este single center, 43% con 1 año de follow-up, el diámetro se medía en 7 ocasiones y el CAT scan en 1 año era el baseline. Y acá se ve un poco las demographics. Quiero mostrarle que en general el oversizing era 20%, ¿no? 30 milímetros el average device size. Y acá se ve el outcome, ¿no? Endofuga muy pocas, tipo 2, muy pocas oclusiones renales, pero 72% de FEVAR empezaron a achicarse el SAC. 72%. En el Ben Starnes, 63%. ¿Qué es diferente de FEVAR que causa que el SAC se achique tanto comparando a EVAR? En este papel de Jason Lee, acá están las medidas que midieron todas las posiciones del cuello, y acá se ve pre, post y latest. En cada una de esas medidas empezó a achicarse, ¿no? Y acá en FG, que sería esta posición acá, ¿no? Bueno, se me trabó. Que la dilatación ocurría predominantly en el seal zone proximal al lowest renal y no tanto en el seal zone por abajo de la renal, ¿entiende? Entonces, estos resultados de Jason Lee se ve muy bien el mapa del seal en la renal más bajo,
no se agrandaba el cuello. Por arriba de eso sí se agrandaba un poco, porque después de todo es una aorta más enferma, ¿no? Pero colocándole el FEVAR, el cuello infrarrenal no se agranda en FEVAR, en su experiencia, ¿no? Los predictors de neck dilatation se ven acá, el oversizing y el preoperative neck diameter. Va a decir si tenía un cuello grande o si le ponías un oversizing más de 10%, en esos casos sí empezaba a dilatarse un poco el cuello. El largo del length of proximal seal zone era protective. Lo más largo que tenés el seal zone, menos dilatación que tenés. Bueno, en la experiencia nuestra que está por publicar, que ahora en el SBS, en el VAM en agosto, vamos a presentar una experiencia mucho más grande de como 130 pacientes, que con Mariano Ferreira también me contribuyó muchos pacientes a este estudio. Bueno, vamos a hablar de eso en agosto, pero este fue un pilot study de 20 pacientes consecutivos con EVAR y 20 con FEVAR, y comparamos el CAT scan a más o menos 3 años, y se ve acá más o menos el percent oversizing entre los dos. Acá se ve un poco el demographics, no tuvimos tipo 1 endoleak, calcificación un poco, pero bastante comparable, ¿no? Si hacemos el mapa de la aorta acá, nosotros empezamos con la renal más baja y 20 milímetros para abajo, 20 milímetros por arriba, y medimos todas las aortas inmediatamente después de la colocación del FEVAR o el EVAR, y al 1 año, 2 años, 3 años. Y acá se ve que cuando empezamos a medir porcentaje de cambio en diámetro, a los 20 milímetros por arriba en FEVAR se dilataba mucho más. En FEVAR, estos son aortas más enfermas, por supuesto, que el standard EVAR. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos mirando al cuello por abajo de la renal, en FEVAR no se dilata. Muy parecido al trabajo de Jason Lee, que el cuello infrarrenal en el FEVAR no se está dilatando comparando a EVAR. Sí en el cuello suprarrenal, porque eso no lo sorprende, porque es una aorta menos saludable. Y parecido también a los resultados de Jason Lee y de Ben Starnes, la aorta misma propia, el SAC, se achica mucho más que en FEVAR que en EVAR. En conclusión, dilatación del cuello ocurre en casi un cuarto de pacientes después de EVAR. Tenemos que continuar a estudiar esto para entender un poco mejor el long-term natural history y la durability de los dispositivos. Tenemos que entender la anatomía, stent oversizing, especialmente con el self-expanding stent, quizás tiene algo que ver con dilatación del cuello. El cuello suprarrenal parece que se dilata más rápidamente en FEVAR comparando a EVAR, que es consistente con una aorta más enferma, pero sin embargo en la aorta infrarrenal, que se supone es más corta con FEVAR, es un 4 a 5, 7 milímetros, y quizás también más enferma en FEVAR comparando a EVAR. En estos pacientes, sin embargo, tenemos menos dilatación en FEVAR comparando a EVAR, y también el shrinkage ocurre más con FEVAR comparando a EVAR. Entonces, el seal zone enhanced o improved en FEVAR quizás da una protección en contra de la dilatación del cuello infrarrenal, que resulta en sac shrinkage más exitoso, más rápidamente. Bueno, gracias. Muy interesante presentación, muy sugerente. Creo que para la gente más joven que nos está viendo, hay muchos fellows en Latinoamérica que están viendo este programa. Una de las cosas que deberíamos dejar bien sentado, que quede en negrita escrito, es que no hay que salirse de las IFU, de las compañías. Eso es fundamental, porque hoy por hoy todo el mundo quiere tratar por vía endovascular un aneurisma. Yo sigo operando aneurismas abiertos en mi centro todos los años. Supongo que tú también lo haces, porque cuando la anatomía exactamente no es la adecuada, ¿no? Claro. ¿Qué opinión tienes respecto de eso? No, hay situaciones extremas, por ejemplo, un paciente muy enfermo que no tiene una opción abierta, ¿no? Quizás en eso es exacto ejemplo, pero en general siempre conviene quedarse con el IFU. Y lo importante de esta charla es que el IFU, un cuello con diámetro apropiado, no es necesariamente un cuello que en IFU lo hubieran aprobado. Entonces mucha gente juega el cuello con diámetro y largo, pero hay mucho más que tenés que poner a pensar. Y en esos casos yo, en mi experiencia, estuve usando mucho más FEVAR. La otra cosa que no lo discutí fue los endo anchors de Medtronic.
Sí. Y eso sí quizás pueden dar complementar un poco casos que no están dentro de la IFU, porque no lo sabemos bien. El Anchor Registry va después, quizás aclara un poco eso, pero... Claro, el tema es que habría que tener bastante estandarizado cuáles son esos casos, porque si no, uno profilácticamente podría decidir ponerle endoanchors a todos los pacientes, y la verdad que no es lo adecuado por mayor morbilidad, los costos que son altos, no sé cuánto en Estados Unidos, pero aquí son muy caros los endoanchors. Así que bueno, la verdad, muy interesante la charla y deja un planteo que realmente tenemos que revisar bien nuestros casos, aparte de medir los largos y los anchos de los cuellos. Y no apartarnos de las instrucciones de uso, ¿no? Como veníamos diciendo. Sí. Bueno, muy bien. Muy linda charla, Tomás. Gracias. Nuestro bloque conociendo nuestros fellows y actualizando nuestros trials y estudios. Y ahora, en nuestro bloque conociendo nuestros fellows y actualizando nuestros trials y estudios, tenemos con nosotros a una doctora de Uruguay. Esta doctora es la doctora Viviana Griego, está en el Hospital Luis Pasteur en este momento haciendo su fellowship, y su jefe, su tutor, es el doctor Marcelo Diamant. Buen día, Viviana, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, mucho gusto, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Te voy a hacer una pregunta, pero entre nosotros dos nada más, que no escuche nadie. ¿Cómo es tener a Marcelo Diamant de jefe? Pero no decilo con honestidad, porque vos sabés que acá no nos mira nadie, así que estamos solos. Por supuesto, es muy entretenido, es un muy buen jefe, pero tiene cosas muy graciosas. Si quiere le hago una anécdota muy cortita, pero queda entre nosotros dos. Sí, por supuesto. La semana pasada se lo vio salir de su casa, exactamente del cuarto de su casa, llevándose la tele de su dormitorio para el Pasteur, para probar algunas cosas nuevas que tenemos para innovar en el servicio. Así que imagínese lo que es el profesor Marcelo Diamant, ¿no? Le mandaron a la policía, pensaron que se le estaba robando el televisor, más o menos. No, la señora vio que se estaba llevando el televisor del dormitorio y Marcelo, ¿me vas a llevar otro televisor más? Le dijo. Ya hay uno en el servicio que es de él, así que iba por el segundo para el servicio. Le mandamos un fuerte abrazo a Marcelo, un gran amigo. Bueno, Viviana, el trial que vas a actualizar es un trial sobre filtros de vena cava, es el trial Preserve. Así que bueno, luego de esta presentación, vamos directamente a tu exposición, por favor. Buenas tardes, a continuación haré la presentación del diseño del estudio Preserves y antes que nada mencionar nuevamente que pertenezco al servicio de cirugía vascular del Hospital Pasteur en Montevideo, Uruguay, cuyo jefe es el doctor Marcelo Diamant. Bueno, este estudio, que es el estudio de predicción de seguridad y eficacia de los venos filtra cava inferior, que es un diseño de un estudio único para la eficacia del estudio de seguridad y eficacia de los venos de filtra cava inferior en la práctica clínica. Este estudio fue recibido en abril del 2019, aceptado en julio del 2019 y publicado en octubre del 2019. Está publicado en una revista prestigiosa como es la Journal Vascular Surgery, la cual presenta, como vemos en la gráfica a nuestra izquierda, un factor de impacto que viene en aumento y en la última medición midió 3.137 de factor de impacto con un crecimiento amplio de un 16.4 y es una revista indexada. En cuanto a hacer una crítica del título, el título si bien identifica lo que es el problema principal, el grupo de estudio del artículo, es largo y es algo redundante, tiene más de 15 palabras y es algo redundante.
En cuanto a los autores del artículo, el doctor David Gillespie es un reconocido profesional, cuenta con muchísimos artículos publicados, como podemos ver en la gráfica, tiene más de 7.000 citas, que son sobre todo en los últimos 5 años. Actualmente se presenta como jefe del Departamento de Cirugía Vascular y Endovascular de Dartmouth, Inglaterra. En cuanto al otro de los autores más importantes, es el doctor Matthew Johnson, que es jefe de radiología vascular e intervencionista de la Universidad de Indiana, en la cual también es presidente de una de las 5 juntas del mismo, y es miembro de la Sociedad de Radiología Intervencionista, y un dato nada menor, que es consultante de Argonne Medical. Del background, lo que vamos a decir es que es lo que lleva al realizar este diseño de estudio del PRESERVES, es que el marcado crecimiento de los últimos años del uso de los filtros de vena cava inferior, en la cual en el 2010 la FDA emite una carta de advertencia por el uso bastante desmedido del mismo, en la cual percibía que el riesgo-beneficio no se estaba realizando con coherencia. En el 2014 lo que hace la FDA nuevamente es actualiza la comunicación de seguridad frente a los mismos y sobre todo tiene la preocupación por el no retiro de los filtros vena cava inferior que sean recuperables. Entonces, la Sociedad de Cirugía y Radiología Intervencionista y la Sociedad de Cirugía Vascular, junto a la FDA y 7 fabricantes de filtros vena cava inferior, que son los de ALN, Argonne, Brown, Barr, Cook, Corres y Philip, deciden realizar un estudio de patrones de uso para la seguridad de los dispositivos. El objetivo principal de este estudio es entonces caracterizar la práctica actual de la colocación de los filtros vena cava inferior, en lo que es incluido tanto las indicaciones del filtro, la marca de los filtros, la seguridad en la colocación, la estabilidad mecánica del dispositivo, la frecuencia y el éxito del retiro de los mismos, como también la eficacia clínica a la hora de la prevención de eventos tromboembólicos y de la incidencia de la trombosis venosa profunda recurrente. El método que utilizará este estudio será un estudio prospectivo de investigación que será multicéntrico, se desarrollará en aproximadamente unos 60 centros de Estados Unidos, es un estudio abierto y no aleatorizado, es decir, el tipo de filtro que reciba cada paciente será indicado por un experto de los mismos, en los cuales el estudio obtiene 2 cirujanos vasculares y un cardiólogo como expertos para la definición de los mismos. La población utilizada será un número de 2.100 pacientes, o sea, un número bastante amplio, y pretende tener 300 por cada fabricante. Serán mayores de 18 años, con una indicación de colocación de filtro cava inferior, y excluirán aquellos que tengan sensibilidad al contraste o que no pueden evaluarse previo o posteriormente al tratamiento. En cuanto a la ética, cumple con los requerimientos de ética para la institución, y el seguimiento será clínico e imagenológico por las pautas de atención. Estos 7 dispositivos, marcas de dispositivos que se encuentran para este estudio, serán exentos de investigaciones por la FDA a conciencia de que realizarán el estudio como concepción de la misma. Presenta sesgos porque, dado que PRESERVES es patrocinado por la Fundación del Grupo de Estudios de Filtro Vena Cava Inferior, la cual es la Sociedad de Radiología Intervencionista y la Sociedad de Cirugía Vascular, es financiado por los 7 fabricantes participantes, y a su vez, si bien los fabricantes no participan en la ejecución y el análisis de los datos, pueden realizar sugerencias en los aportes del estudio. Y 2 de sus consultantes son 2 de los autores son 2 consultantes de los fabricantes para Cook y para Argonne, como antes mencionamos. En esta tabla un poco son en realidad los determinantes para determinar la seguridad primaria de los filtros, como pueden ser que tengan ausencia clínica de elementos de perforación de la vena cava, como pueden ser hemorragia, hematoma, que no se obtengan embolización de los componentes del filtro, que no se obtenga una oclusión de la vena cava, que no se encuentren nuevamente trombosis de la misma, o que no se tengan efectos adversos serios dentro de los próximos días de la colocación del mismo. Y dentro de lo que son los puntos determinantes para la efectividad primaria, son sobre todo determinados al procedimiento y al éxito técnico en cuanto a la colocación del filtro. Y a su vez, a que se encuentre libre de eventos tromboembólicos luego de la colocación del mismo. Estos se encuentran dentro de las determinantes para
los criterios de valoración secundario, que pueden ser la estabilidad mecánica del dispositivo, que tampoco tenga efectos adversos, la colocación de los mismos en cuanto a su disposición, y otro en cuanto al éxito del retiro de los filtros cava, y cuál es, entre tanto, también el porcentaje del retiro. Entonces, la discusión de este estudio es sobre todo que los ensayos aleatorizados en esta área son muy difíciles de implementar, y los dos estudios previos que se encuentran son el PREPIC y el PREPIC 2, pero que no están destinados a valorar lo que es la seguridad y la eficacia de los filtros vena-cava, sino que son estudios que comparan la eficacia del filtro cava versus anticoagulación, o filtro cava con anticoagulación versus anticoagulación, y que a su vez sus números son mucho menor, son de una población de 400 individuos. Entonces el PRESERVE lo que tiene son características de un estudio único. Incluye los 7 fabricantes de filtros vena-cava, está diseñado para recopilar la evidencia clínica práctica, es un estudio en conjunto que une las sociedades médicas, agencias reguladoras y múltiples fabricantes, y que además representa por todo eso un esfuerzo colectivo. En cuanto a las conclusiones de este diseño de estudio, nos dice que la enfermedad pulmonar sigue presentando un importante desafío en la salud. Los filtros vena-cava inferior presentan un modo viable para prevenir la embolia pulmonar mortal, pero que se necesita más información para saber sobre su seguridad y eficacia. El estudio PRESERVE representa el estudio prospectivo más grande realizado para poder investigarlo, y que a su vez servirá de modo de ejemplo para realizar estudios futuros, tanto para estos dispositivos como para otros dispositivos, en el cual también puedan unirse las sociedades médicas en conjunto con las empresas y con las unidades reguladoras. Esta es una foto del Hospital Pasteur, el área más nueva de la emergencia, con el blog. Acá abajo una más de la parte antigua, su hermosa cúpula. Y bueno, esta es parte del equipo, el jefe de AMAN, el profesor Luis Figoli, Alejandro Russo, esta soy yo, acá la doctora Alicia Puñal, la reúno cirugía general en una cirugía. Y bueno, en el Pasteur tiene un logo que es Compromiso Pasteur, y cuando uno entra al hospital se encuentra este hermoso cartel que dice: aquí trabajamos con Compromiso Pasteur, compromiso, organización, motivación, profesionalismo, respeto, orgullo, moral, interés, solidaridad y optimismo. Muchas gracias. Gracias, Viviana, por tu participación. Es un estudio que vamos a tener que seguir, a ver las conclusiones, seguramente van a estar a partir del año que viene ya las preliminares. Y bueno, gracias una vez más por haber participado. Saludos a mis amigos uruguayos que ya te mencioné, Marcelo de Yaman, Raúl Blanco, etc. Y bueno, espero verlos pronto y poder juntarnos como hacíamos en los congresos antes de la pandemia. Muchas gracias, Marcelo. Los agradecidos somos nosotros, que nos dejes participar de estos eventos y que nos conozcan. Y sobre todo, bueno, en cuanto al estudio, es un estudio que promete mucho y que seguramente el año próximo podremos obtener sus resultados. Muchas gracias. Adaptándose a las necesidades de profesionales de la salud en constante cambio y crecimiento, Terumo Chile asume un nuevo desafío para crear un nuevo valor en simulaciones de última generación. La compañía asume el nivel de complejidad de las nuevas técnicas y procedimientos médicos. Asume el entrenamiento en escenarios clínicos más complejos, lo que permite dar la mejor respuesta en el momento oportuno. La empresa asume el entrenamiento de habilidades prácticas, permitiendo la interacción de los profesionales con simuladores de vanguardia. Asume el compromiso con la educación continua e incorpora conocimientos, habilidades y valores necesarios para capacitar a los profesionales de hoy en día. La compañía integra su centro de entrenamiento a la sociedad, necesario para liderar un futuro cambiante y tecnológico que contribuya al cuidado de la salud. Y ahora, nuestro bloque de ping-pong de decisiones vasculares. Bien, y ahora en el bloque de ping-pong de decisiones vasculares, ahí te voy a presentar una situación clínica con opciones, todas válidas, pero nos gustaría que nos digas cuál es la que mejor encaja en tu decisión.
Y bueno, la primera situación clínica que te voy a presentar es un paciente con una enfermedad del cono aórtico, una enfermedad estenótico oclusiva. ¿Cuál de las siguientes variantes te resulta más cómoda? Hacer 2 stents aortoilíacos en beso, hacer un CERAB, es decir, stent aórtico más 2 stents aortoilíacos, o tal vez te guste la opción quirúrgica. Sí, en general me gusta la opción endovascular, si lo puedo hacer, y dependiente de cuán oclusiva es la aorta, le pongo a veces los 2 stents, pero covered stents, no bare metal. Ok, pero con CERAB no. O sea, CERAB no, porque la verdad que no tenemos, hasta poco no teníamos un atrium apropiadamente grande, ¿no? Porque los que usaban ellos es un CERAB de por lo menos 12 o quizás más de diámetro, no lo teníamos. Pero no lo hago mucho hacer, lo que he hecho mucho es en Endologix, lo ponía bastante porque me pareció muy interesante reconstruir la bifurcación de la aorta con un Endologix. Tiene sus problemas, por supuesto, Endologix, pero me parece que el diseño que todavía no se ha hecho es un stent graft que está diseñado especialmente para esa enfermedad, no para aneurisma, pero un stent graft para oclusión. Claro, el stent de la endoprótesis en realidad es un stent para expandir la tela y no para soportar una estenosis, claramente. Pero hay una oportunidad ahí, ¿no? Sí. Te presento otra situación. Tenés que hacer una oclusión hipogástrica táctica para pasar de largo a hacer un coil and cover. ¿Qué te gusta más utilizar? ¿Coils? ¿Un plug en la hipogástrica? ¿Alguna otra opción? Yo en general pruebo de no sacrificar la hipogástrica si puedo con un branch graft, ¿no? En general el Gore. Pero si lo toca hacer, me gusta mucho el Amplatzer, porque me parece una cosa que es muy precisa. El coil a veces se te puede escapar, no sé que usas balloon, detachable coils, pero me gusta mucho el Amplatzer. Ok. Bueno, y por último, estás haciendo un dispositivo con ramas, ¿no? Tu bridge stent de elección es self-expandable, expandible por balón, pez indistinto. El ICAS, el expandible por balón me gusta, el VBX también me está gustando bastante, porque son largos, mucho más largos, ¿no? El problema con el ICAS que tenemos nosotros es un stent muy corto y tenés que ponerle muchos, pero el VBX tiene medidas más largas. Recordemos que para Latinoamérica el iCast es el Atrium, ¿no? Atrium, sí. Que aquí se conoce con el nombre de Atrium. Sí, okay. Sí, que en general son un poco más cortos, en cambio el de Gore tiene los largos más largos. Ok, bueno, esas son las preguntas que te quería hacer del ping-pong. Y ahora vamos a pasar a la parte que nos gusta a todos, que es conocer un poco de la vida de Thomas. Sí. Entonces, te voy a preguntar algunas cosas así. ¿Cómo es un día normal en tu vida? Vos te levantás a la mañana en tu casa y hasta que llegás a la noche de vuelta. ¿Cómo transcurre el día? ¿Qué haces? Mira, yo vivo en los suburbios y el problema ahora, especialmente con COVID, que todo el mundo maneja, ¿no? Antes era un commute bastante tolerable, pero ahora el tráfico es insoportable. Yo salgo de la casa más o menos a las 5:30 de la mañana, llego al hospital a las 6:15, que me tarda casi 40 minutos. Hago mis rounds, opero 3 veces por semana, que en general son 3-4 casos, 2 días de clínica, que es un día más civilizado quizás, pero también largo. Me gustaría decirte que almuerzo todos los días, que tengo un lunch break de 2 horas, pero la verdad que no tengo eso. Hago bastante. Lo que me gusta es que ningún día es idéntico, ¿no? Todos los días son un poco diferentes, quizás por eso lo considero tolerable. Me gusta mucho ir a trabajar, para mí no es trabajo, disfruto mucho los días en trabajo. Tengo estudiantes, tengo fellows, residentes, mucho de lo que hago es educación y conferencias y bueno, y después también durante el día no es una estructura muy formal, pero escribo mucho, soy un editor de un journal, entonces hago muchos repasos y toda esa actividad en tu oficina, digamos. Claro, en oficina, si no también en casa, cuando me voy a la casa a veces, o si no el fin de semana, pero un poco más liviano. Pero ¿Tratás de sacar toda la tarea profesional en el hospital y en la oficina para no llevar tarea a casa o te es indistinto? Mira, me gustaría decir que sí, pero la verdad es que lo hago a veces mucho en casa también.
menos y menos ahora pruebo dejarlo acá. Yo diría que mi día termina más o menos a las 7 de la noche, llego a casa a las 8, algo así, entonces estoy bastante cansado. Ahora hace poco empecé a quedarme en la ciudad porque tengo como el pie de terca en Manhattan, que me quedo a veces, por ejemplo, esta noche me voy a quedar acá, pero bueno, así Sí, es un trabajo, pero lo disfruto mucho y para mí no es trabajo. y Tomás, ¿cómo maneja o cómo manejas vos con tu familia esta dedicación, ¿no? A la cirugía vascular, a la docencia, congresos, etcétera? ¿Tratás de ir con tu familia? ¿Cómo Sí, lo manejas? Porque es bueno, complicado. Nosotros tenemos una vida muy compleja, la verdad, ¿no? Le tuve suerte que estoy casado, mi mujer es obstetra, entonces me parece que me entiende bien porque tiene una vida de medicina y bueno, mis chicos, los vacaciones siempre es sagrado, va a decir, no voy a trabajar en vacaciones, vamos por lo menos un mes por año, unas par de semanas en el verano, otras en el invierno, las vamos a la playa. Mis chicos ya son grandes, tienen 22 años, 20 años y 21 años, están casi graduados de la universidad. Entonces, no, el balance es importante, quizás todos tenemos que trabajar un poco más para balancear la vida, ¿no? Pero me parece que sí, que tengo una familia muy cercana, estamos siempre con nosotros en vacaciones, en principio, más que nada, pero y están cerca también, ¿no? ¿Alguno de tus hijos quiere hacer medicina Mi o hija, no? el hijo más grande, física, matemática, ingeniería, ya se graduó de colegio, de la universidad, está por hacer un PhD, y la del medio, que tiene 20 años, está pensando en medicina, hasta ahora estudiando para eso. La chiquita, quizás la que va a ser más exitosa, no sé qué va a hacer, pero tiene carácter para tener éxito, vamos a ver. Ok, ok. Y hablaste de tus vacaciones. Cuando te vas de vacaciones, ¿qué preferís elegir? Vamos a suponer que podés elegir cualquier cosa. ¿Te gusta ir a una ciudad que tenga mucha cultura? ¿Te gusta ir al mar? ¿Te gusta ir a la montaña? ¿Esquiar? No sé. No, la playa para mí es lo mejor. Y lo que hacemos siempre en diciembre, lo vamos para Argentina y tenemos por lo menos 2 o 3 semanas ahí. Y lo que hemos hecho todos los años, menos este último año con COVID, no pudimos ir, pero vamos no sé, a Cariló, o vamos a las Cataratas, o a Calafate, vamos a Bariloche. Entonces siempre hacemos una excursión, nos quedamos un par de días en Buenos Aires y después hacemos una excursión. Eso lo hacemos siempre sin falta. Y después a la playa, no sé, yo hago mucho esquí, pero lo que pasa es que mi mujer no hace esquí, entonces mis hijos Esquí en el sufrieron. agua. Esquí No, en el no, agua. de nieve, de De montaña. nieve, de nieve. Okay. Entonces mis pobres chicos, bueno, pobres, pero se quejan mucho porque no los llevé mucho. Yo siempre voy solo porque como ella no hacía. Pero bueno, no, me gusta mucho la playa, de mar, ¿no? Uh-huh. Y decime, si yo fuera a Nueva York por primera vez, ¿cuáles serían los 3 must-do turísticos de Nueva York? ¿A dónde tengo que ir? 3 nada más, ¿eh? Elegí tus preferidos 3. Bueno, a mí me gusta mucho Broadway, ¿no? Me gustan los teatros y ese coso. Quizás a todo el mundo le gusta, pero lo que más ha cambiado en Nueva York es el Lower West Side, que se llamaba el Meatpacking District, que es una parte de la ciudad que se ha desarrollado mucho, tiene mucho shopping, pero tiene lo que se llama el Highland, que es una plataforma que era antes un railway station, los trenes con produce que venían de las por afuera. Eso se dejó de estar muchos años, ahora se ha convertido en un lugar, una promenada, ¿no? Que se puede caminar por el lado este, por el Hudson River. Eso es muy lindo. Y bueno, y después no sé, los cafés, los bares, para estar la noche ahí cenando, los restaurantes son fenómenos, ¿no? Entonces, eso me gusta. Lo que ha pasado con COVID es que se cena mucho afuera, como si fuera más europea, o también en Latinoamérica, que se come afuera, ¿no? En las veredas. Eso no estaba antes, en Nueva York no tenía mucho de eso, pero ahora se puede cenar en la vereda misma. Han convertido todo porque en COVID no se puede cenar adentro. Claro. Y es una de las cosas lindas que ha cambiado la ciudad este año pasado. Uh-huh. Bien. Decime,
si tenés algún hobby o si hay algún deporte que te guste mucho, que practiques. Ahí vi alguna foto dando vuelta donde está toda la familia con la camiseta de Argentina. Sí, bueno, este fin de semana fue, mira, primero que tuve cumpleaños y justo ese día tuve el campeonato. Sí, Que digámosle a la gente que ayer fue tu cumpleaños, así que feliz Sí, cumpleaños. gracias, gracias. No, para mí el regalo más lindo fue el éxito que tuvieron en la Copa, ¿no? No, me gusta mucho, mira, me gusta estar con la familia, me gusta, como te dije, ir a la playa, hacer de esquí, juego mucho al tenis, o jugaba mucho al tenis, ahora no tanto. Y bueno, eso, me gusta estar afuera, me gusta, si puedo ir al tiempo más cálido, me gusta estar Tomás, sos una persona joven todavía, sin ningún lugar a duda, pero ya tal vez te estés planteando cosas que decís, bueno, yo ya no lo puedo hacer, o me gustaría haberlo hecho y ya no tengo tiempo, o se me pasó la edad. ¿Cuáles son tus asignaturas pendientes, si es que tenés hasta ahora en la vida? No solo en lo profesional, también en lo personal, tal vez, ¿no? Siempre quieres pasar más tiempo con tu familia, con tus chicos, siempre a veces me arrepiento que no he tenido más tiempo para, no sé, pero eso son cosas que me imagino que es universal, ¿no? Que todo el mundo le debe pensar un poco. De pronto te das cuenta que son grandes y no los viste crecer. Claro, claro. Pero me parece que lo que más me gustaría poder desarrollar un poco es algo creativo, artístico, que la verdad que me falta mucho. No soy muy artístico, pero por ejemplo le veo a mi hija más chica que pinta mucho, que me gustaría poder explorar un poco un talento que no sé si lo tengo, pero mira, veo que tenés ahí vos sé que sos músico, que tocas mucho el sax, ¿no? Sí, no, va. Sí. Bueno, pero ese tipo de cosas. ¿Te gusta la música? ¿Vos te gusta la música? ¿Qué tipo de música te gusta? Sí, me gusta de todo tipo de música. La verdad que todo tipo de música. Y eso también, si me das otras cosas, la cuarta cosa en Nueva York es ir a escuchar música, ¿no? En los bars, en los jazz clubs. Pero no. Blue Note. En Blue Note, sí. Blue Sí. Note, ¿conoces? Sí. Sí, por supuesto. Cada vez que voy es imposible no ir. Sí, imposible. Yo lo vi a Chris Body en el Blue Note, que fue una cosa muy, muy espectacular, ¿no? Yo tuve la suerte la primera vez que fui de ver a Chick Corea y su trío, que estaba Patitucci en el bajo, que para mí es el mejor bajista que ha existido de jazz. El trío de Chick Corea era realmente impresionante. Y Blue Note es un escenario también. Sí, o puedes ir un lunes a escucharlo a Woody Allen. ¿Sigue tocando o no? No sé, pero es verdad que cualquier día te encontrás cualquier persona importante que no te... Iba todos los lunes a tocar su clarinete y de hecho no ha ido a las entregas de los Oscars, que son los lunes, porque él tenía que ir a tocar clarinete. Es increíble, ¿no? Y a tocar jazz, jam session. Qué bárbaro. Bueno, te voy a hacer un pedido. Como vos sabés, nosotros estamos en el peor momento de la pandemia, la variante Delta entrando. Y con mucha envidia, debo decir que hace unos días he presenciado los festejos en Nueva York por el fin de las restricciones por pandemia. Me gustaría que nos dieras un mensaje motivacional para los latinoamericanos. Ustedes terminaron con las restricciones de esta pesadilla. Nosotros estamos en el peor pico. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo sobrellevamos? Mira, la verdad que en Nueva York tenemos suerte, porque en Nueva York la mayoría de la gente estamos vacunados, ¿no? Es la cosa más importante, que no sé que el estado de vacuna ahí en Buenos Aires, por ejemplo, en Latinoamérica, no sé, sé que depende mucho en el país, en la ciudad, pero eso es lo más importante, porque en los Estados Unidos hay cierta parte de la población que no cree en la vacuna, es increíble. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Y por supuesto, toda la máscara, la isolation, ¿no? El social distancing, lo que decimos, todo eso, pero con tiempo. Lo que pasa es que uno recuerda esas imágenes de Nueva York cuando comenzó la pandemia duramente allí, con cadáveres en los camiones frigoríficos. Sí, a dos cuadras. Estaba terrible. Refrigerados todos los camiones refrigerados. Ver de pronto que han hecho semejante campaña de vacunación y han podido salir adelante tan pronto, realmente es envidiable.
Realmente sería genial que nuestros países pudieran lograr ese nivel, ¿no? Por ahora, ¿no? Esperemos que sea así. La pregunta más importante es... Sí, hasta el momento. Sí. Bueno, Tomás, la última que te hago. ¿Cómo te gustaría que dentro de 30 o 40 años te recuerden en la profesión? 30, 40, ya me pones el límite. 50. No. ¿Cómo querés ser recordado? ¿Cómo querés ser recordado? ¿Cómo quiero ser recordado? Quiero ser recordado como alguien una persona familiar que pude educar o dejar una marca en su profesión, pero a su vez también tener una familia muy, muy cerca y más recordado. Para mí lo más importante es que mi familia me recuerde. Exactamente. Mis chicos. Tener este prestigio, un legacy en mi carrera, está bien, pero lo más importante para mí es que se me recuerden los chicos con buenos pensamientos, ¿no? Bueno, la verdad te quiero agradecerte este tiempo que nos has dispensado. Sé que tenés trabajo, tenés que seguir ahora. La verdad disfruté mucho la entrevista y la presentación, es muy sugestiva, hay que pensar bien en lo que mostraste en tu presentación, es muy interesante. Tratar de solucionar el problema del enfermo y no generarle un problema para futuro, es decir, que no tener que estar recibiendo enfermos de vuelta con problemas, ¿no? Claro. Pensar bien lo que uno hace. Así que bueno, te quiero agradecer por tu predisposición y te mando desde la ciudad de La Plata, en Argentina, un fuerte abrazo y espero que nos podamos ver pronto. Gracias, Marcelo. Que estés muy bien. Bueno, amigos, espero que este programa les haya gustado y nos vemos en la próxima edición de Face to Face 2.0.